La guerra. Disparos, metal cayendo, una fábrica ardiendo en medio de una ciudad en ruinas. 2 soldados se apuntan, uno humano, uno reptiliano, ambos cubiertos de polvo de guerra, ambos perdidos de sus batallones. He visto ratas con mejor aspecto que tú, y yo he visto reptiles con menos olor, se dicen. Silencio. Armas cargadas. 2 dedos a punto de apretar el gatillo. Y entonces, ambos empiezan a reír. En medio de una guerra donde 4 especies luchaban entre sí, esa risa fue lo más extraño que ocurrió aquel día. Pero no sería lo último, porque esos 2 soldados terminarían salvándose la vida más veces de las que cualquier estratega consideraría estadísticamente razonable. Se volverían leyendas en sus respectivas flotas, comandantes, sobrevivientes de batallas que nadie más debería haber sobrevivido. Y en una ocasión, descubrirían algo tan antiguo, tan peligroso, que casi mueren solo por entenderlo. Mi nombre es Ezra Kane. Soy aprendiz de historiador y cronista de guerras que nadie debería olvidar. Y esta es la historia de Mariano Rivas y Caret Sil, las crónicas del sector Perseus. Los archivos de la guerra de Perseus están llenos de historias de exterminio, traición y muerte. Millones murieron en ese planeta, pero entre todas esas historias, existe una que ningún estratega pudo haber predicho. Una historia que comenzó con un insulto. Capítulo 1. El encuentro improbable. Perseus. Un mundo industrial devastado por una guerra que nadie parecía poder controlar. 4 especies luchaban allí al mismo tiempo: los humanos, los Barked, los Taliri y los Drengs. No había alianzas, no había tratados, no había coaliciones. Cada ejército luchaba contra todos los demás. El cielo estaba permanentemente cubierto por humo de guerra. Drones destruidos caían como lluvia ardiente. Los restos de ciudades enteras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los humanos ni siquiera habían llegado para conquistar el planeta. Habían venido por una sola razón: rescatar a sus ciudadanos atrapados en medio del conflicto. Pero en Perseus, los planes rara vez sobrevivían al primer día. En los restos de un antiguo edificio industrial, 2 soldados perdidos de sus respectivos batallones se encontraron frente a frente. Uno de ellos era humano, uniforme gris oscuro, casco marcado por metralla, un rifle que ya había disparado demasiadas veces ese día. Frente a él, había algo que muchos humanos solo habían visto en informes militares: un guerrero de la especie reptiliana conocida como los Barked. Alto, cubierto de escamas oscuras, con ojos amarillos brillando entre el humo. Su armadura verde oscuro reflejaba los destellos lejanos de explosiones. Ambos levantaron sus armas, apuntándose directamente al pecho. Durante varios segundos, ninguno disparó. El humano habló primero. «Vaya, miren lo que tenemos aquí». Una lagartija gigante. Los ojos del Barked se entrecerraron. «Interesante. Yo pensé que el olor venía del edificio en ruinas». El humano sonrió detrás del visor agrietado. «No sabía que las serpientes caminaban erguidas». El Barked inclinó ligeramente la cabeza. «No sabía que los humanos sobrevivían fuera de las granjas». El humano bajó apenas su rifle. «Déjame adivinar. Escamas duras, cerebro pequeño». El Barked respondió con calma absoluta. «Déjame adivinar. Piel blanda, huesos frágiles». El humano soltó una pequeña risa. «Te ves ridículo con ese uniforme». El Barked observó la armadura gris del humano. «Al menos no parece un saco de carbón mal cocido». El humano señaló el hocico del reptiliano con el cañón de su arma. ¿Ese hocico sirve para algo o solo para espantar niños? El Barked lo miró fijamente. Curioso. En mi especie los humanos son catalogados como animales. El humano levantó una ceja. ¿Animales? El Barked respondió sin emoción. Sí. Animales, ruidosos. Durante un segundo, el silencio volvió a llenar el edificio. Luego el humano empezó a reír, una carcajada genuina, inesperada. El Barked lo observó unos segundos, y después, también comenzó a reír. Fue un momento extraño.
Dos enemigos mortales, riendo en medio de una guerra. Pero el momento no duró mucho, porque entonces, las paredes del edificio explotaron. Un pelotón enemigo irrumpió disparando. Rayos de plasma atravesaron el aire. El humano levantó su rifle. El Barquet levantó su arma. Y sin decir una sola palabra, ambos comenzaron a pelear. Lo que ocurrió después fue algo que los registros militares aún intentan explicar. Los dos soldados luchaban como si hubieran entrenado juntos durante años. El humano cubría los flancos. El Barquet avanzaba con precisión brutal. Cuando uno recargaba, el otro disparaba. Cuando uno quedaba expuesto, el otro intervenía. A veces se miraban apenas un segundo, como si dijeran sin palabras, ¿eso era lo que necesitabas? El humano disparó a un enemigo que intentaba flanquear al Barquet. El Barquet respondió segundos después derribando a un tirador que apuntaba al humano. Granadas explotaban. El techo colapsaba lentamente. El edificio entero comenzaba a venirse abajo, pero ninguno de los dos retrocedía. Seguían luchando, espalda con espalda, como si hubieran sido compañeros de escuadrón durante toda la guerra. La mayoría de las amistades nacen en momentos de calma. La de ellos nació caminando entre cadáveres y edificios en llamas. Después del enfrentamiento en el edificio industrial, el silencio volvió a caer sobre el distrito. Los disparos se alejaban. Las explosiones eran cada vez más distantes. Y la lluvia ácida continuaba cayendo lentamente sobre Perseus. El humano y el Barquet salieron de las ruinas del edificio. Por unos segundos permanecieron quietos. Ambos observaban el horizonte destruido. Ambos sabían lo mismo. Estaban completamente solos. El humano rompió el silencio. Supongo que ninguno de los dos tiene idea de dónde está su pelotón. El Barquet observó los edificios derrumbados. Las comunicaciones están saturadas. Mi escuadrón podría estar a 100 metros, o muerto bajo estos escombros. El humano asintió. Sí. Bienvenido a la guerra moderna. Comenzaron a caminar entre las ruinas, lentamente, con las armas listas. Aún desconfiaban uno del otro. Pero la batalla que habían peleado juntos había creado algo difícil de ignorar. Una especie de tregua silenciosa. Caminaron durante varios minutos, entre restos de vehículos blindados, drones estrellados y cuerpos de todas las especies. El humano finalmente habló. Por cierto, me llamo Mariano Rivas. El Barquet lo observó brevemente. Los humanos acostumbran a presentarse en medio de una zona de guerra. Mariano encogió los hombros. Bueno, si vamos a morir aquí, al menos sabrás cómo me llamaba. El Barquet respondió con calma. Mi nombre es Caret Sil. Mariano intentó repetirlo. Caret Sil. El Barquet negó ligeramente con la cabeza. Tu aparato vocal no está diseñado para pronunciarlo correctamente. Mariano sonrió. Entonces te voy a decir Caret, cuando no te diga lagartija. El Barquet pareció considerar la idea. Finalmente asintió. Aceptable. Continuaron caminando entre las ruinas. El cielo rugía con combates orbitales lejanos. Mariano miró el horizonte. Nunca pensé terminar aquí. Caret lo observó. ¿En una guerra? Mariano negó con la cabeza. En otro planeta. Disparando a cosas que parecen dinosaurios inteligentes. Caret respondió con calma. Nosotros tampoco imaginamos luchar contra criaturas sin escamas. Mariano soltó una pequeña risa. Luego suspiró. Yo era agricultor. Caret lo miró. ¿Agricultor? Cultivaba maíz, trigo, soja. Mariano pateó un pedazo de metal mientras caminaban. Pero mi familia llevaba generaciones haciendo lo mismo. Y yo no quería morir viendo el mismo campo todos los días. Caret inclinó ligeramente la cabeza. Así que elegiste la guerra. Mariano sintió. Pensé que vería la galaxia. Viajaría. Tendría historias. Miró alrededor. Supongo que técnicamente lo logré. Caret lo observó en silencio. Luego habló. Entre los Barquet, la guerra no es una elección. Mariano lo miró. ¿No?
Caret negó con la cabeza. Nuestra sociedad se basa en el honor de combate. Cada individuo debe demostrar su valor defendiendo a su especie. Los guerreros que sobreviven obtienen estatus. Los que mueren obtienen respeto. Mariano levantó una ceja. Eso suena como un pésimo sistema de recursos humanos. Caret lo miró. Sin embargo, ha funcionado durante miles de años. Mariano asintió. Sí. Bueno, los humanos tenemos algo parecido. Se llama política. Caret lo observó curioso. Explícalo. Mariano señaló el horizonte destruido. Un grupo de personas muy poderosas decide que esta guerra es necesaria. Y luego envían a millones de tipos como nosotros a resolver el problema. Caret reflexionó unos segundos. En mi especie eso sería considerado cobardía. Mariano sonrió. En la mía, se llama liderazgo. Caminaron unos segundos más, entre edificios colapsados, entre restos de vehículos destruidos, entre el silencio pesado de una ciudad muerta. Finalmente Caret habló. Entonces, ¿por qué comenzó esta guerra? Mariano se encogió de hombros. Oficialmente, por disputas territoriales, recursos estratégicos, seguridad galáctica. Caret lo miró fijamente. ¿Y la razón real? Mariano soltó una pequeña risa. Probablemente porque algún político quería ganar una elección. Caret pareció pensar en ello. Luego emitió un sonido que claramente era una risa reptiliana. En ese caso, esta es una de las guerras más estúpidas en la historia de la galaxia. Mariano asintió. Sí, pero al menos tiene buen paisaje. Ambos miraron el horizonte destruido de Perseus. Durante un momento, simplemente caminaron. Dos soldados, de especies enemigas, compartiendo el mismo camino, la misma guerra, y probablemente el mismo destino. Los registros históricos dirían más tarde que aquella conversación fue irrelevante, pero yo no lo creo, porque fue durante esa caminata entre ruinas que comenzó a formarse algo extraño, algo que ningún comandante habría permitido, algo que ningún político habría aprobado. Hola, disculpa la pausa. Por favor, danos tus comentarios. Es muy importante para el canal, para mí y para Ezra, qué te parecen las crónicas, qué te gusta y qué no te gusta. Y ya sabes, suscríbete, dale like y toca la campanita. Gracias, continuamos. La emboscada en la ciudad muerta. En una guerra galáctica, no todas las batallas aparecen en los registros oficiales. Algunas ocurren lejos de los mapas tácticos, lejos de los comandantes, lejos de la historia. Pero a veces, son esas batallas olvidadas las que cambian el destino de los soldados que las libran. Mariano Rivas y Caret Sil continuaban caminando entre las ruinas de Perseus. La ciudad que los rodeaba había sido, en otro tiempo, un centro industrial gigantesco. Ahora era un lugar muerto. Los edificios se inclinaban como esqueletos gigantes. Las calles estaban cubiertas por capas de ceniza metálica. Y el viento arrastraba pedazos de metal que chocaban contra los muros destruidos. Ninguno de los dos hablaba. Ambos sabían que aquel silencio no era natural. Era el silencio de un lugar donde algo observaba. Mariano lo sintió primero. Se detuvo. Levantó lentamente el puño. Caret se congeló inmediatamente. No preguntó nada, solo observó. Mariano susurró. Algo no está bien. Caret movió ligeramente la cabeza. Sus pupilas verticales escanearon los edificios. Sus sensores térmicos integrados en la armadura comenzaron a analizar el entorno. Entonces habló. Hay movimiento. Mariano frunció el ceño. ¿Dónde? Caret señaló un edificio derrumbado frente a ellos. 3, no, 5. Mariano respiró lentamente. Perfecto. Una emboscada. Durante unos segundos ninguno se movió. Los dos sabían que los estaban observando, esperando, calculando. Mariano murmuró. ¿Alguna idea brillante, lagartija?
Caret respondió con calma absoluta. Sí, no morir. Mariano sonrió. Gran plan. El primer disparo llegó desde una ventana rota. Un rayo de energía impactó el suelo a centímetros de Mariano. En ese mismo instante, la ciudad muerta despertó. Disparos desde los edificios, desde los techos, desde los escombros. Era una emboscada perfecta. Mariano rodó hacia una columna derrumbada mientras levantaba su rifle. Caret avanzó hacia un montón de escombros con movimientos sorprendentemente rápidos para una criatura de su tamaño. Los dos comenzaron a responder el fuego. Explosiones iluminaban las calles. Pedazos de concreto caían desde los edificios dañados. Mariano gritó: ¡Te cubro! Caret salió de su cobertura y avanzó disparando su arma de plasma. Los Barquet no disparaban como los humanos. Sus armas respondían a impulsos musculares. Cada disparo parecía casi instintivo. 2 enemigos cayeron. Pero la emboscada estaba bien preparada. Un tirador apareció en un balcón elevado. Apuntó directamente a Caret. Mariano lo vio y disparó antes de que el Barquet siquiera notara la amenaza. El enemigo cayó del balcón. Caret volteó a verlo. Mariano levantó ligeramente el rifle. De nada. Pero no había tiempo para conversaciones. Una granada rodó entre ellos. Caret reaccionó primero. Se lanzó hacia Mariano y lo empujó detrás de un muro. La explosión sacudió la calle. El polvo llenó el aire. Por unos segundos, todo fue ruido y humo. Cuando el polvo comenzó a disiparse, los dos seguían vivos. Mariano miró al Barquet. Creo que estamos empatados. Caret respondió con calma. Temporalmente. La emboscada continuaba, pero ahora los 2 soldados se movían con una sincronía aún mayor. Mariano cubría las distancias largas. Caret dominaba los combates cercanos. Uno disparaba, el otro avanzaba. Uno retrocedía, el otro protegía. No hablaban, no lo necesitaban. Era como si algo en sus instintos hubiera decidido que el otro ya no era un enemigo, sino un aliado. Finalmente, el último atacante cayó entre los escombros. El silencio regresó lentamente a la ciudad muerta. Mariano recargó su rifle. Caret observó el área. Ningún movimiento. Ninguna señal de más enemigos. Por primera vez desde el inicio de la emboscada, ambos bajaron sus armas. Mariano respiraba con dificultad. Bueno, eso fue entretenido. Caret lo observó unos segundos. ¿Confiaste en mí? Mariano lo miró. Sí. Caret inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Mariano se encogió de hombros. Porque tú confiaste en mí primero. El Barquet pareció reflexionar sobre eso. Luego asintió lentamente. Entre los Barquet, ese gesto tenía un significado profundo. Era una señal de respeto. Durante varios segundos permanecieron en silencio. Luego Mariano habló. ¿Sabes algo? Caret lo miró. ¿Qué? Mariano sonrió. Si sobrevivimos a esta guerra, vas a tener que venir a conocer la Tierra. Caret respondió con absoluta seriedad. ¿Ese es el planeta donde cultivan maíz? Mariano soltó una carcajada. Sí. Caret lo consideró unos segundos. Entonces tal vez lo haga. Los registros de la guerra de Perseus no mencionan esta batalla. Para los grandes estrategas, solo fue otro combate menor en una ciudad ya destruida. Pero para Mariano Rivas y Caret Sil, fue el momento en que dejaron de ser enemigos y comenzaron a confiar el uno en el otro. Capítulo 4. El tercer enemigo. La guerra de Perseus era un caos. 4 especies luchaban por el control del planeta, pero muy pocos soldados sabían que en aquel mundo existía algo más. Después de la emboscada en la ciudad muerta,
Mariano Rivas y Caret Sil continuaron avanzando entre las ruinas. La tarde comenzaba a caer. Las nubes de humo oscurecían aún más el cielo. Los combates parecían haberse alejado. Pero algo había cambiado. El aire estaba demasiado quieto. Mariano lo notó primero. ¿Te das cuenta? Caret lo miró. ¿De qué? Mariano observó las calles vacías. No hay disparos, ni drones, ni patrullas. Caret escaneó el entorno con su visor. Correcto. Este sector debería estar disputado por al menos 2 fuerzas. Mariano frunció el ceño. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? La respuesta apareció segundos después. Un grito. Un grito que claramente no era humano. Los 2 soldados se miraron. Caret habló primero. Drengs. Mariano cargó su rifle. Perfecto. Más amigos. Los Drengs eran una de las razas más temidas del conflicto. Criaturas insectoides, altas, cubiertas por placas quitinosas negras, con extremidades demasiado largas y mandíbulas diseñadas para desgarrar carne. Pero lo más inquietante de los Drengs era que no parecían sentir miedo, ni dolor. Solo avanzaban. Siempre avanzaban. Uno de ellos apareció al final de la calle. Luego otro, y otro más. Emergían de las ruinas como sombras vivientes. Mariano susurró. Eso no me gusta. Caret respondió con calma. No están buscando territorio. Nos están buscando a nosotros. Mariano miró a su alrededor. Había demasiados. ¿Alguna sugerencia? Caret levantó su arma orgánica. Sí. Corre. Los Drengs comenzaron a avanzar, luego a correr. Sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos. Mariano y Caret respondieron con fuego. Disparos de rifle humano, explosiones de plasma Barquet. 2 Drengs cayeron, pero otros 3 tomaron su lugar. Uno saltó desde un edificio. Mariano lo derribó a quemarropa. Otro apareció detrás de Caret. Mariano gritó. ¡Atrás! Caret giró justo a tiempo para atravesarlo con su arma, pero la situación empeoraba. Más Drengs salían de los edificios, como si la ciudad muerta estuviera despertando. Mariano respiraba agitado. ¿Cuántos hay? Caret observó los movimientos enemigos. Demasiados. Mariano miró la calle. Luego miró a Caret. Entonces hagamos algo estúpido. Caret inclinó la cabeza. Explícalo. Mariano señaló un edificio industrial medio colapsado. Si derribamos eso, podemos bloquear la calle. Caret calculó la estructura rápidamente. ¿Funcionará? Mariano sonrió. Me caes bien cuando dices eso. Los 2 comenzaron a retroceder disparando, atrayendo a los Drengs hacia la calle estrecha. Mariano apuntó a las columnas debilitadas del edificio. Caret disparó plasma concentrado. El metal crujió. Las vigas comenzaron a ceder. Los Drengs seguían avanzando. Más rápido. Más cerca. Mariano gritó. ¡Ahora! Los 2 dispararon al mismo tiempo. La estructura colapsó. El edificio se derrumbó sobre la calle. Miles de toneladas de metal y concreto aplastaron a los Drengs que avanzaban. El polvo cubrió todo. Cuando el silencio regresó, Mariano se sentó en el suelo. Definitivamente eso fue estúpido. Caret observó los escombros. Pero efectivo. Mariano levantó la mirada. Dime algo. Caret lo miró. ¿Qué? Mariano respiró profundo. ¿Cuántos Drengs crees que hay en este planeta? Caret respondió con absoluta calma. Más de los que deberíamos enfrentar solos. Mariano suspiró. Perfecto. Entonces esto va a ser un día muy largo. Caminos separados. Las guerras crean enemigos, pero a veces
también crean algo mucho más extraño: respeto. Después de la emboscada en la Ciudad Muerta, Mariano Rivas y Caret Sill continuaron avanzando entre las ruinas de Perseus. La noche había pasado. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo gris del planeta. Columnas de humo se elevaban en el horizonte. Explosiones lejanas aún sacudían la superficie. La guerra continuaba, pero por algunas horas, aquella parte de la ciudad permanecía en silencio. Los dos soldados caminaban con cautela entre los escombros, sin hablar demasiado. No hacía falta. Ambos sabían que su extraño acuerdo había durado más de lo que cualquier comandante habría permitido. Entonces Caret se detuvo. Levantó lentamente una mano. Mariano se congeló de inmediato. «¿Qué pasa?», susurró. Caret observaba hacia el horizonte. Sus ojos reptilianos analizaban la distancia. «Mi escuadrón». Mariano entrecerró los ojos. A lo lejos, entre las ruinas de varios edificios colapsados, se movían figuras armadas. Armaduras verdes. Guerreros Barquet. Durante un momento ninguno habló. Ambos sabían lo que aquello significaba. Si los guerreros Barquet los encontraban juntos, la situación se volvería complicada. Muy complicada. Mariano respiró lentamente. «Supongo que este es el punto donde nos despedimos». Caret no respondió de inmediato. Miró al humano. Lo observó en silencio durante varios segundos. Luego habló con la calma característica de su especie. «Si mi escuadrón te ve conmigo, interpretarán esto como una traición». Mariano asintió. «En el mío dirían exactamente lo mismo». Durante unos segundos, ambos parecieron considerar la posibilidad de seguir caminando juntos. Pero los dos sabían que eso era imposible. La guerra no permitía ese tipo de decisiones. Caret finalmente habló. «Nuestros caminos se separan aquí». Mariano sonrió ligeramente. «Supongo que sí». El guerrero Barquet llevó entonces una mano hacia su cuello. Allí colgaba una pequeña cuenta oscura, sostenida por un cordón. La arrancó con un movimiento firme. Sostuvo el objeto unos segundos. Luego lo extendió hacia Mariano. El humano levantó una ceja. «¿Qué es eso?». Caret respondió con solemnidad. «Entre los Barquet, los guerreros entregan esto a aquellos que han luchado con honor». Mariano tomó la pequeña cuenta. Era lisa, oscura, tallada en algún tipo de piedra negra. ¿Eso significa que ahora soy un guerrero reptiliano?». Caret respondió sin humor. «Significa que luchaste con dignidad». Mariano asintió lentamente. «Entonces lo voy a guardar». El humano permaneció pensativo un momento. Luego miró su propia muñeca. Se quitó su reloj militar. Un objeto sencillo, rayado, con el cristal ligeramente dañado. Lo sostuvo frente a Caret. «Bueno, no tengo una tradición tan elegante». Caret inclinó la cabeza. Mariano extendió el reloj. «Pero esto me acompañó desde la tierra. Así que supongo que es lo mejor que tengo». Caret tomó el reloj. Lo observó. «¿Qué hace?». Mariano sonrió. «Te dice cuándo llegas tarde a la guerra». Caret emitió un pequeño sonido que claramente era una risa. Ambos permanecieron en silencio unos segundos. Dos soldados, dos enemigos, dos amigos improbables, en medio de una guerra que ninguno de los dos había iniciado. Finalmente Caret habló. «Te deseo una muerte honorable». Mariano levantó una ceja. «Eso no suena muy optimista». Caret respondió con total seriedad. «Entre mi especie, es el mejor deseo posible». Mariano asintió. «Entonces supongo que yo te deseo una larga vida». Caret inclinó ligeramente la cabeza. «Aceptable». Los dos comenzaron a caminar en direcciones opuestas. Mariano hacia las ruinas del sector humano. Caret hacia las posiciones Barquet. Después de unos pasos, ambos se detuvieron. Se voltearon. Se miraron por última vez. No dijeron nada. No hacía falta. Luego continuaron caminando. Mariano caminó durante horas. Atravesó distritos destruidos, calles llenas de escombros, campos de batalla abandonados.
La guerra rugía a lo lejos. Pero en aquel sector solo quedaban restos. Pasó un día entero caminando, hasta que finalmente vio algo familiar. Banderas humanas, vehículos blindados y soldados de la Confederación, su batallón. Uno de los marines lo vio acercarse. ¡Rivas! Pensamos que estabas muerto. Mariano levantó una mano. Lo intentaron. El soldado miró su equipo. ¿Dónde diablos estuviste? Mariano miró hacia el horizonte de ruinas. Pensó en el guerrero reptiliano, en la cuenta negra que ahora llevaba en su bolsillo, y simplemente respondió: hice un amigo. Los registros militares no mencionan ese encuentro. Para los comandantes, solo fue otro soldado que logró regresar con vida. Pero la historia rara vez se escribe en los informes oficiales. Se escribe en momentos como ese. Momentos en los que dos enemigos descubren que la guerra no siempre define quiénes somos. Pero esto todavía no termina. En la siguiente parte, Mariano y Caret se encontrarán de nuevo en circunstancias que nunca imaginaron. Y lo que pasará después, bueno, pronto lo sabrás.